Buenas tardes, niños. Nuevamente estamos por acá con la palabra de Dios para ver otra vida extraordinaria, impresionante, otro héroe de la fe. Ustedes ya vieron a Noé con una construcción extraordinaria. Vimos el día de ayer a Abraham y a Sara con una fuerza extraordinaria. Y hoy tenemos por delante hablar de una persona que tenía una visión extraordinaria. Una persona que tenía una capacidad especial para poder ver más allá que cualquiera de las otras personas que estaban alrededor de él. Y no tenía visión de rayos láser, y no tenía visión de rayos X, ni podía ver de noche muy especial. Él tenía una visión mucho más grande que los demás, porque él podía ver más allá las cosas que estaban después de esta vida, y podía colocar la mirada en el galardón, y podía colocar la mirada como viendo al invisible, al mismo Dios del cielo. Entonces queremos leer en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 24. Vamos a ver cuál es el nombre de este héroe de la fe con una visión extraordinaria. Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Una de las características de Moisés es que desde pequeño, desde que era bebé, empezó a tener una visión preparada. Sus papás, cuando lo vieron que era un niño hermoso y se dieron cuenta que Dios tenía planes especiales con ese bebé. Ese bebé no iba a morir como los demás que tenían que ser lanzados al río. Y los papás empezaron a preguntarse: ¿dónde lo podemos esconder? ¿Será que lo escondemos debajo de la cama? Pues no, va a llorar, no se puede. ¿Dónde lo podemos esconder? Y bueno, si había que lanzar los niños al río, pues vamos a esconder al bebé en el río. Y eso fue lo que hicieron los papás. Agarraron una canasta y colocaron al niño en la canasta, que empezó a bajar por el río Nilo. Y para sorpresa de ellos, bajando la canasta por el río, lo vio la hija del rey, la hija del faraón. Y cuando lo vio, lo agarró como suyo y procuró criarlo. Dice la palabra de Dios que Moisés fue criado como el hijo de la hija de Faraón. ¿Y todo por qué? Porque los papás tenían una visión preparada para Moisés. Moisés no iba a morir como los demás niños. Moisés tenía un destino especial preparado de parte de Dios. Y eso me hace pensar que si tú estás escuchando esta escuela bíblica, si tú estás escuchando la palabra de Dios y tienes la oportunidad de aprenderte versículos de la Biblia de memoria, es porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene preparado algo especial para ti en la visión que Dios tiene de tu propia vida. Dios quiere cosas buenas. Dios quiere cosas especiales que están relacionadas con la salvación, con el perdón de los pecados y con la vida eterna. Por eso, así como Moisés tuvo una visión preparada por sus padres, estamos contentos de que puedas estar con nosotros en este momento, viendo la visión que Dios también tiene preparado para ti. Así como Moisés era una persona de parte de Dios con planes, tú también estás siendo preparado desde niño para obedecer a los planes de Dios. Y qué maravilla que los papás sabían: Moisés va a ser una persona diferente. Moisés va a ser una persona grande. ¿Y qué pensar de los niños que escuchan la escuela dominical? La voluntad de Dios es que sean salvos, que vayan a un camino diferente al de las demás personas, lejos de la condenación, y que puedan llegar al cielo a través del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Moisés tenía una visión preparada. Pero hay otra característica que vemos acá en Hebreos capítulo 11, en la palabra de Dios. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y al final
del siguiente versículo. Dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. La mirada de Moisés no estaba puesta en las cosas que se ven. No estaba puesta en las cosas de aquí y de ahora. La mirada de Moisés estaba colocada más allá en lo que puede ser. Mientras los niños de Moisés soñaban con ser una momia en el futuro, Moisés no estaba pensando en eso. Moisés no estaba pensando en la gloria de Egipto, sino que Moisés estaba pensando mucho más allá. Y aunque tenemos que reconocer que la gloria de Egipto todavía hoy se mantiene, y todavía hoy donde sepultaron a los reyes se mantienen de pie en Egipto, la verdad es que más importante que una pirámide en el mundo, más importante es tener la mirada puesta en el galardón que nunca se destruye, en el galardón que dura para siempre. Y ese galardón no lo da Egipto, no lo dan las riquezas, no lo da la fama en este mundo, lo da únicamente la palabra de Dios, el Señor Jesucristo y los planes que Dios a través de su escritura revela para todas las personas. Y cuando Moisés empezó a pensar, cuando Moisés empezó a analizar con qué me quedo, por un lado tenía los tesoros de Egipto. Él podía ser una persona importante en ese país, en esa sociedad. Pero ¿qué es más importante? ¿Las riquezas de este mundo o la salvación del alma por la eternidad? Pues Moisés, cuando se colocó a pensar y analizó las cosas, se dio cuenta que los tesoros no tienen valor más allá de la muerte. Los tesoros no tienen valor para la eternidad. Lo importante es colocar la mirada de fe en Dios, en la persona del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en esa mirada al final hay gran galardón. De modo que Moisés era una persona con una visión preparada, pero también con una visión proyectada. Él sabía lo que quería en su vida. Y yo puedo pensar, hay niños que ya saben lo que quieren ser en su vida. ¿Habrá algún varón que quisiera ser beisbolista? Habrá alguna mujer, una niña que quiera ser médico. Ya tienen una visión proyectada de su vida. Y eso es importante. Pero más importante que las cosas en este mundo es pensar qué vamos a hacer con la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer más allá de la vida? Y hay que pensar en que Dios es quien puede prepararnos un futuro glorioso en la eternidad. De modo que Moisés tenía una visión extraordinaria. ¿Por qué? Porque sus papás lo prepararon desde pequeño. ¿Por qué? Porque él se proyectó desde joven, pensando más importante que los tesoros de Egipto, más importante que la gloria de este país, más importante es estar con Cristo, estar con Dios por la eternidad. Pero no solamente eso. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, continúa diciendo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y mira, Moisés no solamente tenía una visión preparada, una visión proyectada, Moisés también tenía una visión prosperada. Dios le dijo a Moisés, bueno, te vamos a dar unas instrucciones. Ustedes tienen que agarrar a un cordero, ese cordero se va a sacrificar y la sangre de ese cordero van a ustedes pintar las puertas. ¿Qué sentido tiene pintar la puerta con sangre de cordero? Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple. Y cuando Dios envió a una mortandad, ninguna de las casas en donde estaban pintados de rojo, ninguna de las casas sufrió muerte. En la casa del faraón, en la casa del rey de Egipto, su niño murió. Y Faraón se puso muy molesto y le dijo, váyanse de Egipto. Y aquí vemos a este hombre Faraón molesto y el pueblo de Israel que se puede ir de la presencia del Faraón y que se puede ir de Egipto. Por la fe dejó Egipto. ¿Ustedes creen que Faraón no era una persona con mucho poder? Claro que sí. Tenía militares, tenía soldados, tenía un ejército que los podían perseguir. Pero por la fe, Moisés
dejó Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque más importante que pensar en las cosas de este mundo, de esta vida, más importante es tener una visión más allá de las cosas, una visión prosperada, que Dios puede hacer maravillas con las personas que obedecen su palabra. Y después de Moisés mostrar grandes maravillas en Egipto, Dios le permitió salir de ese país con poder, porque eran esclavos en la tierra de Egipto. Y Dios les dio el poder y la libertad para salir de ese lugar y poder ser prosperado en lo que Dios tenía para ellos. Pero no solamente eso. Al final de Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Allí en la playa se encontraban todos y Dios le dijo a Moisés que levantara sus brazos y que con su vara abriera el mar. Y el mar rojo se separó. Y como por tierra seca el pueblo de Israel pudo pasar. Qué maravilla pensar que Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer maravillas con una persona que tiene una visión poderosa, confiando en la voluntad de Dios para su vida. Pasaron como por tierra seca, por en medio del mar rojo. ¿Y qué hicieron los de Egipto? ¿Qué hicieron la gente que los esclavizaban antes? Pues se dieron cuenta: si Israel puede pasar por el mar rojo, nosotros también podemos. Y también entraron en el mar rojo. Pero dice la palabra de Dios que si bien Israel pasó como por tierra seca, pues a los egipcios no les pasó igual. La Biblia dice que el mar se volvió contra los egipcios y los egipcios se ahogaron. ¿Podía ver Moisés más allá de los tesoros de los egipcios la eternidad? No podía. ¿Podía ver Moisés más allá de lo que podía pasar después de pintar los dinteles de la puerta de rojo? No podía verlo. ¿Podía ver Moisés qué iba a pasar después de obedecer la palabra de Dios y que el mar rojo se iba a abrir? No podía. Pero Moisés tenía una visión extraordinaria, una visión que podía ver más allá, más lejos de las cosas que vemos hoy. Y yo quiero pensar, hay cosas que nosotros no vemos, pero sabemos que son verdad. Y como sabemos que son verdad, nosotros actuamos en función a ello. Por ejemplo, ¿quién ha visto así, con ojo propio, un coronavirus? Nadie lo ha visto, pero todos sabemos que el coronavirus existe. Y entonces procuramos utilizar la mascarilla para no contagiarnos, para no contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque aunque no lo hemos visto, sabemos que es verdad. Y así estaba Moisés. Moisés no había visto el cielo, no había visto la gloria, pero cuando se puso a pensar en los tesoros de los egipcios y la gloria de Dios, más importante es la gloria de Dios. Cuando se puso a pensar en obedecer a Dios o dejar las cosas así, más importante es obedecer a Dios. Y cuando se puso a planificar salir de Egipto o quedarse, pues más importante es salir de Egipto con la voluntad de Dios. Y así como Moisés pudo tener una visión extraordinaria del futuro, ustedes también pueden tenerla. ¿Saben cómo? Con lo que expresa la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y verdadera. Y la palabra de Dios muestra lo que va a pasar en el futuro. Una persona que en este mundo haya hecho las cosas contrarias a la voluntad de Dios, no va a estar con Dios en la eternidad. Va a estar como los egipcios que se ahogaron. Pero una persona que se arrepiente de su pecado, una persona que pide perdón a Dios por su maldad y confía que Cristo murió por él en la cruz para limpiar sus pecados, es una persona que puede tener una visión extraordinaria como Moisés, pensando que más importante que las cosas de esta vida es pensar en las cosas que son eternas. Y Dios ha preparado en el Señor Jesucristo todo lo necesario para que nosotros estemos con Él en la eternidad.
no en las cosas de este mundo que pasan, sino eternamente con Él en la gloria. Así como Moisés tuvo una visión extraordinaria, tú también puedes tener una visión extraordinaria. ¿Será que ya la tienes? Si no es así, estás en la oportunidad de tener esa visión extraordinaria.